Reddit pregunta, personas con trabajos extraños, ¿a qué se dedican? Trabajo en un laboratorio donde crío polillas. Lo conseguí diciéndole a mi compañero de laboratorio que me encantan los insectos y él me ayudó. Trabajo en control de calidad para medios. En una empresa ocasionalmente me pagaban por ver películas, ya sabes, para adultos, para asegurarse de que estuviera sincronizada y con buena calidad para su distribución en video bajo demanda. En otra empresa pasé años viendo películas antes de su estreno, esta vez sin ser para adultos, en salas seguras similares a las de un cine, para asegurarme de que los archivos estuvieran listos para su distribución, subtítulos y audios sincronizados, sin imágenes corruptas, cosas así. Siempre pude ver las películas más importantes del año en una pantalla gigante semanas antes de su estreno, a veces meses. Conseguí el trabajo yendo a la escuela de cine. Soy transcriptor de audio, lo cual no es muy emocionante. Escribo archivos de audio para todo tipo de cosas, desde tribunales hasta estudiantes de doctorado y compañías de seguros. Pero durante una transcripción me encontré con un tipo cuyo trabajo era restaurar picos de pez espada, especialmente antiguos. Así que sí, su trabajo es restaurar y preservar los picos de pez espada colgados en las paredes de bares, museos, casas de gente rica, etc. Aparentemente hay menos de media docena de personas en el mundo que lo hacen y la gente le envía picos de pez espada desde todas partes del mundo. No tengo idea de cómo consiguió ese trabajo, pero es el trabajo más singular del que he oído hablar. También restauraba mandíbulas de tiburón, pero eso era un poco más común. Soy administradora de una familia de 4 personas, básicamente soy una mayordomo. He trabajado para ellos durante 14 años, comenzando como niñera de los niños. Son prácticamente mi segunda familia. Organizo a los trabajadores, las vacaciones, los cumpleaños, las comidas diarias, las cenas, el servicio de limpieza, la lista continúa. A veces es un desafío, pero me mantiene alerta y lo disfruto. En Craigslist conseguí un trabajo. Un tipo quería que alguien lo vigilara mientras cortaba el césped para demostrarle a su vecino que no estaba cortando demasiado el césped. Me dieron $40 para apenas una hora de trabajo. Pasé 4 años como guía turístico para una empresa de viajes de aventura en América Central, México y el sudeste asiático. He sobornado a funcionarios de fronteras, he pagado a traficantes, he evacuado grupos de turistas de terremotos, huracanes y golpes de estado. He entrado a escondidas en países y he sido deportado. He visto todas las estafas turísticas imaginables y he caído en la mitad de ellas. He expulsado a gente de viajes turísticos por mala conducta. Las historias son infinitas. Mi padre fue inventor de juegos de mesa durante 20 años. Su trayectoria profesional fue sencillamente extraña. Estudió física en la universidad, trabajó para una empresa de alta tecnología, ganó mucho dinero con sus opciones sobre acciones cuando la empresa explotó, fundó una empresa de rompecabezas, que finalmente vendió a su socio comercial y utilizó sus contactos para convertirse en inventor de juegos de mesa para otras empresas. Iba a empresas con maquetas y luego vendía los juegos bajo licencia, viviendo de las regalías. En realidad, parecía una industria muy divertida, yendo a ferias de juguetes en Nueva York y Alemania todos los años. Persigo tornados y huracanes. Presenté un programa de televisión durante unos años y pude saltar a 4 volcanes, fui al monte Everest, bebí ron con un pescador de langostas en medio de la nada, estuve de pie sobre un iceberg en la Antártida, fui a cazar focas, volé en un helicóptero artillado en África hasta un volcán activo, fui a bucear con tiburones ballena, me perdí escalando otro volcán en el Pacífico Sur, me incendiaron, casi me alcanza un rayo muchísimas veces. Ha sido divertido. Durante 4 años fui un falso sacerdote en Japón. Primero trabajé para una empresa que ganaba entre $90 y $100 por una ceremonia de 15 minutos. Cuando descubrí que podía prescindir del intermediario, empecé a trabajar por mi cuenta y empecé a ganar $200 por boda. Recuerdo que un día tuve 6 bodas seguidas y gané $1,200 en un día. Esto era mucho cuando vivía en Japón con un salario de profesor de inglés. Era muy divertido. Me sentía como Jesús, pero un poco sucio. Una vez tuve que leer una escritura en holandés. Le dije al organizador que no hablaba holandés y me dijeron que lo inventara, así que me convertí en un chef sueco y a todos les encantó. Sin duda, fue uno de los trabajos más geniales y fáciles de conseguir que he tenido. Además, obtuve grandes descuentos y estacionamiento gratuito en el hotel en el que trabajaba, además de almuerzos gratuitos todos los días que trabajaba. Lo volvería a hacer sin dudarlo.
Mi padre me contó que una vez fue a la fiesta de Navidad del trabajo de mi madre. Ella era banquera. Mientras los banqueros hablaban de negocios e intentaban sonar impresionantes, los cónyuges se aburrieron y hablaron entre ellos. El tipo que atrajo a la mayor multitud fue un hombre que trabajaba en una fábrica de inodoros y se encargaba del control de calidad. Su trabajo consistía en tirar papel higiénico y simular caca por el inodoro. La gente de la fiesta, especialmente los hombres, se quedaron fascinados con sus descripciones y lo abordaron a preguntas mientras todos esos banqueros de alta gerencia miraban con irritación. Taquígrafa oficial de los tribunales. Escribo a máquina todo lo que dicen los demás en los tribunales. Me hablaron de ello en la escuela secundaria y pensé que sonaba genial, así que me puse a ello. Tardé 5 años y medio en la universidad, pero estoy certificada a nivel nacional para escribir a 260 palabras por minuto y, con frecuencia, supero las 300 palabras por minuto en los tribunales. Yo era operador de retransmisión para sordos. Básicamente, las personas sordas marcaban con un teléfono de texto y nosotros actuábamos como su voz. Luego escribíamos las respuestas de la persona a la que llamaban y facilitábamos una conversación. Lo hacía tanto en inglés como en español y hacía traducciones. Cuando dejé de trabajar, podía escribir una cosa en español mientras decía otra en inglés sin problema. Enseguida te das cuenta de que la mayoría de la gente es aburrida. Los estafadores son unos inútiles, usan la retransmisión para ocultar un acento extranjero, y que de vez en cuando había alguna llamada divertida para mantener el interés. El puesto se anunciaba en los periódicos locales y siempre estaban contratando, así que fue fácil conseguirlo. Trabajo en un laboratorio clínico donde puedo experimentar con el sudor de los bebés durante un rato. Estamos haciendo pruebas para determinar el nivel de cloruro. El aumento de cloruro en el sudor es uno de los marcadores de diagnóstico de la fibrosis quística. Soy científica de laboratorio clínico. No todos los laboratorios clínicos realizan esta prueba, pero tengo la suerte de trabajar en un laboratorio donde hacemos un par de pruebas interesantes de bajo volumen. Solía tomar fotografías de asteroides, calcular su trayectoria y enviarlas a una base de datos que vigilaba los asteroides que podrían chocar con la Tierra algún día. Lo conseguí el primer día de una clase de astronomía cuando el profesor preguntó, entonces, ¿a quién le importa realmente el espacio? Yo estaba estudiando física con una especialización en astronomía, así que levanté la mano y él dijo nos vemos después de clase y me dio el trabajo en el acto. También me enseñó todas las matemáticas, ya que solo era un estudiante de primer año. Tuve ese trabajo durante casi toda mi carrera universitaria y disfruté casi cada segundo de él. Soy un acróbata. Gano lo suficiente para tener una buena hipoteca que tengo que pagar a toda velocidad, un auto nuevo cada pocos años y ahorrar algo de dinero. Mi casa no es enorme y trabajo como un loco. La historia corta es que comencé cuando era joven, tenía 10 años, aprendiendo artes circenses mientras aprendía codificación hasta que tuve alrededor de 16 años. Hice una gira nacional a los 16 años y supe que eso era lo mío. Terminé la secundaria con honores, pero nunca fui a la universidad. Actualmente viajo por el mundo aproximadamente 10 meses al año y estoy viajando constantemente, más de 100 vuelos el año pasado. Esa parte apesta, pero los programas son súper divertidos. Limpié parrillas para gente muy rica en Palm Beach. En un momento dado, incluso limpié la de Michael Jordan. Su seguridad estuvo encima de mí todo el tiempo. Cada vez que nos veía deambulando por ahí buscando algo, el tipo aparecía justo por encima de mi hombro y me preguntaba qué estaba buscando. Solía trabajar en un laboratorio de entomología. Tuve la oportunidad de criar muchos escarabajos de calabaza, gusanos del maíz y mosquitos. Los mosquitos eran los peores porque tenía que alimentarlos. Ahora soy extremadamente alérgico. Lo único peor que alimentarlos era diseccionarlos. Son tan pequeños. Coloco trampas para insectos. Viajo por un territorio y coloco trampas para insectos, buscando especies invasoras. Conseguí el trabajo trabajando como voluntario durante 2 días en el parque local, donde me enseñaron qué hacer. 48 horas después, apareció un anuncio de trabajo en el periódico, en otro sistema de parques, y realmente hice un buen trabajo usando las palabras y frases clave adecuadas en mi solicitud. Soy animador de dibujos animados. Quizás no sea muy desconocido, pero comencé estudiando ciencias informáticas en la universidad y no me gustó para nada. A pesar de que me fue bien, simplemente no era lo mío. Luego pensé mucho en lo que me encantaba hacer,
y pensé en lo mucho que me encantaba dibujar cuando era niño. Desde intentar copiar el arte de los videojuegos hasta grandes laberintos en los que monigotes intentaban pasar varias defensas. De todos modos, tomé un curso de animación en otra universidad y me encantó. Actualmente llevo 9 años trabajando para un estudio de animación muy exitoso. He tenido la oportunidad de trabajar en varios dibujos animados increíbles que actualmente se transmiten por televisión y en línea. En la escuela secundaria experimenté con una variedad de sustancias. Un amigo mío consiguió algunos hongos mágicos. Antes de este viaje, ya me habían aceptado en una universidad bastante prestigiosa para estudiar medicina e iba a seguir los pasos de mi padre y convertirme en médico. Había experimentado otros psicodélicos, pero la parte introspectiva de este viaje no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Entonces, mientras estábamos en el viaje, algo nos hizo ir a la playa. Sentarme en esa playa me hizo pensar en lo mucho que no quería ser como mi padre y me quedé mirando los barcos de carga mientras navegaban por la costa y fue en ese momento que cambié mi camino de vida y solicité el ingreso en una academia marítima y el resto es historia. Actualmente estoy trabajando como primer oficial en un barco de carga y no podría estar más feliz con la vida. Trabajo en un hotel para perros. En 2011 me entrevistaron en un hospital veterinario y un complejo turístico para mascotas, pero perdí el puesto de recepcionista y se lo dieron a alguien con más experiencia. Después de que mi último trabajo empezara a tratarme mal, me pasé por allí y presenté otra solicitud, estuvieran contratando o no. Al día siguiente, me llamaron, me dijeron que recordaban que les había gustado en mi entrevista original y me preguntaron cuándo podía ir a una entrevista de trabajo. Esa vez lo conseguí, así que empecé en el hospital veterinario como recepcionista y 2 días después empezaron a formarme para sustituir al inepto director de nuestro complejo turístico para mascotas. Después de unos meses, pasé a ocupar un puesto de subdirector y me hice cargo de las redes sociales y el marketing del complejo turístico y el hospital veterinario. Me pagan por mirar fotos de perros para ponerlas en mis gráficos de Facebook. Y luego, las cosas geniales que hago en el complejo turístico. Me pagan literalmente por acariciar perros, es genial. Trabajamos duro para mantener el lugar impecable, con un olor agradable y limpio, y para mantener a los animales lo más felices y libres de estrés posible. Soy un padre que se queda en casa. Cásate con una mujer que sea mucho más inteligente que tú. Ella es contadora pública en una gran empresa y nos proporciona un buen sustento. Tengo un hijo de 15 años, otro de 4 y otro de 2, todos varones. Vivimos en 5 acres donde soy apicultor y tengo una bandada de gallinas en libertad. También estamos finalizando el proceso para convertirnos en padres adoptivos. Llevo en casa casi 4 años así y cada uno de ellos ha tenido sus propios desafíos. He tenido un par de familiares que han expresado su desaprobación de la elección de nuestra familia, pero decidimos hace mucho tiempo que haríamos las cosas que pensáramos que eran mejores, independientemente de lo que pensaran los demás. Siempre he disfrutado de lo que hago, pero ahora he llegado a aceptar lo que hago como una contribución legítima y valiosa para nuestra familia. Antes de quedarme en casa, fui enfermero. Esto no es para todos, eso es seguro, pero funciona para nosotros. Solía trabajar para una empresa de mudanzas de cajas fuertes, instalando cajas fuertes para armas, cajas fuertes de lujo para joyas, puertas de bóvedas y todo lo que tuviera que ver con eso. El sueldo era excelente y mucha gente nos daba propinas, especialmente por las cajas fuertes de lujo, que costaban en promedio $5,000 o más, muchas costaban entre $20,000 y $35,000. El trabajo era duro a veces, pero teníamos una máquina llamada que hacía la mayor parte del trabajo pesado. Pude ver muchas casas increíbles y conocer a algunos clientes geniales, grandes empresarios, inventores, médicos importantes, etc. El único problema eran los horarios. Si nadie en mi zona necesitaba que se moviera una caja fuerte, no trabajaba. E incluso si solo tenía 1 o 2 trabajos ese día, podía trabajar solo de 2 a 4 horas si eran fáciles. Así que algunas semanas trabajaba solo 12 horas, por lo que incluso trabajando 15 horas a veces no ganaba mucho. Pero algunas semanas, por ejemplo, trabajaba como 40 horas y recibía alrededor de $200 por trabajo en propinas, así que a veces ganaba mucho. Y como soy estudiante universitario, eso fue genial. Conseguí el trabajo por pura casualidad. El dueño de la empresa entregó una caja fuerte a la casa de mis padres y me preguntó si quería trabajar una vez que terminara. Parecía un trabajo divertido, así que lo acepté. Terminé renunciando porque estaba en la escuela y no conseguía mucho trabajo, y cuando tenían un trabajo para mí, me llamaba por la mañana o unas horas antes, incluso en los días que yo no estaba.
Mi trabajo se reduce básicamente a encontrar cosas interesantes y venderlas en eBay. Trabajo para un rico acaparador recuperado que vende las cosas que recopiló a lo largo de los años. Tenemos varios edificios dedicados a cosas apiladas sobre otras cosas. Peor aún, muchos artículos caros están simplemente a la intemperie. La mayoría de las cosas son instrumentos de prueba caros que harían babear a los viejos usuarios de sintetizadores. He encontrado instrumentos musicales, equipos de fábrica, automóviles, incluso equipos médicos. Si lo que sea, lo limpiamos, tomamos fotos, lo documentamos y lo publicamos en varios puntos de venta y sitios de subastas, incluido Marketplace de Facebook. Ese lugar es un completo infierno. El salario era excelente para nuestra zona e incluso ofrecieron un bono por firmar contrato, algo que tampoco se conoce en nuestra pequeña ciudad. Conseguí el trabajo porque al gerente le agradaba más que a los muchachos a los que entrevistaron y tuve una actitud positiva cuando me mostraron la enorme cantidad de artículos que catalogaría. Soy conservador en un museo de historia. Creo que es un trabajo poco común porque nunca conozco a alguien que tenga el mismo trabajo que yo, a menos que esté en una conferencia del museo. En mi primer año de universidad conseguí un trabajo de verano en un sitio histórico porque sonaba divertido y no quería pasar el verano en mi ciudad natal. El trabajo era genial y, después de mi tercer verano allí, decidí que quería trabajar en ese campo profesionalmente. Empecé a trabajar como voluntario en museos, conseguí un trabajo en un museo del campus durante el año escolar y comencé a buscar pasantías. Después de terminar la universidad, hice una maestría en estudios de museos y ahora estoy aquí. Es un campo increíblemente difícil y competitivo en el que entrar. Mi primer trabajo después de la escuela fue temporal y no tenía seguro médico, lo cual fue difícil de tragar en ese momento. Para mi trabajo actual, que sí tiene seguro médico, había 120 solicitantes, y eso es un número bajo en comparación con otros trabajos a los que me presenté. El trabajo es increíble. En un día normal, puedo trabajar y cuidar desde huesos de dinosaurios de 30 millones de años hasta espadas de 200 años. Estoy al final de una semana de vacaciones y, de hecho, tengo muchas ganas de volver a trabajar mañana, si eso te dice algo sobre lo agradable que es. Soy profesora estadounidense en una escuela secundaria privada en Japón. Supongo que ser profesora en el extranjero no es algo tan poco común, pero definitivamente es una experiencia única. Estoy aquí porque no se me ocurrió nada mejor que hacer después de graduarme, así que encontré un puesto en línea y presenté mi solicitud, aunque he tenido muchos trabajos diferentes en los años que llevo aquí. Es bueno ser el sensei. Trabajo en un laboratorio que recoge muestras de personas expuestas a la radiación, con el fin de comprender la radiación y prevenir la exposición a la radiación. Diseccionamos nuestras muestras de donantes, las deshidratamos, las disolvemos en ácido y luego medimos y estudiamos los niveles de radiación. Estamos financiados por el gobierno y una universidad local. Almacenamos muestras importantes como el hombre atómico, los estudios de inyección de plutonio y las chicas del dial de radio. Para más contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita.